Se tiene el siguiente problema en el cual se desea estimar la inversión requerida para un intercambiador de calor usando el método de Guthrie, basando la estimación para el año de 1998. De manera simplificada, el intercambiador de calor pues tiene las siguientes características. Tenemos un flujo de A. A es un compuesto, una sustancia, una mezcla, ¿sí? Final de cuentas, un fluido que se va a calentar de 77 grados Fahrenheit a 177 grados Fahrenheit. Se cuenta con un flujo de 50.000 libras por hora y un Cp de la mezcla del compuesto A, dependiendo de lo que tengamos ahí, de 1 BTU por libra sobre grado Fahrenheit. Se calienta con vapor, el vapor está a 200 grados Fahrenheit y tiene un calor latente de 1000 BTUs por cada libra. Las características generales del intercambiador de calor, pues nos dice ahí una U de 200 BTU sobre hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. ¿Qué cosa será esa U? ¿Energía interna? No, no es El, energía el interna. coeficiente de transferencia de calor por convección. Sí, coeficiente global de transferencia de calor en el intercambiador de calor. Esto sería la U. Y bueno, este intercambiador de calor está construido de acero al carbón por el lado de la coraza y de Monel por los tubos, o sea, es una aleación ahí especial, ¿sí? Y el diseño es de cabezal flotante. Es la información que se requiere pues, para hacer la estimación del costo o de la inversión del intercambiador de calor. Para determinar el costo de inversión del intercambiador de calor, pues primero se va a hacer un cálculo del costo ajustado. Para determinar el costo ajustado necesitamos el costo base. Y este costo base, de acuerdo a la metodología propuesta por Guthrie, depende del área de intercambio. Este costo base lo vamos a afectar, lo vamos a multiplicar por diversos factores de ajuste. El primer factor de ajuste a tomar en cuenta, FD, es dependiendo el tipo de diseño del intercambiador. ¿Sí? Vamos a ver ahí, pues, o recordar que existen diversos tipos de diseños del intercambiador. Aquí tenemos un cabezal flotante, entonces, pues vamos a ver cuál sería el factor de ajuste. Tenemos asimismo un factor de ajuste en función de la presión de diseño del intercambiador. ¿Sí? Ahí, pues eso nos podría afectar, ¿sí? Por otro lado, pues tenemos un factor de ajuste en base al material, ¿sí? Tanto de la coraza como de los tubos, y asimismo afectado por el área de intercambio de calor. Entonces, estos factores de ajuste pues estarían dados de esta manera, FD más FP por FM, y esto se va a multiplicar por el costo base. Tenemos primero que para estimar el costo de inversión del intercambiador de calor, como se había dicho antes, pues es necesario conocer ahí su área. Para conocer el área y todo esto, pues primero necesitamos determinar cuál es el intercambio de energía requerida. Como sabemos que tenemos ahí un fluido A que se va a calentar de 77 grados Fahrenheit a 177 grados Fahrenheit, nos daban asimismo el flujo y el Cp de este fluido A. A partir de eso podemos determinar el costo del intercambiador de calor. El flujo másico considerado es de 50.000 libras por hora. El Cp del fluido es de 1 BTU sobre libra grado Fahrenheit. La diferencia de temperatura pues es de 177, que es la temperatura de salida, menos 77, que es la temperatura de entrada, de tal forma que la delta T pues es igual a 100 grados Fahrenheit. Sustituyendo los valores aquí que tenemos, el calor o la energía que se intercambia en el intercambiador de calor, y pues esto es de 5 millones de BTUs por libra, ¿sí? Es un simple balance de energía ahí, pues simple, ¿verdad? Que se hace.
Con este calor o este calor, la energía o el intercambio de energía que se requiere, pues vamos nosotros ahora a determinar el área del intercambiador de calor. Entonces hay que recordar que en base al diseño de un intercambiador de calor, el calor es igual a U, coeficiente global de transferencia de calor, por el área del intercambiador de calor, por una delta T media logarítmica. Hay que recordar o calcular la delta T media logarítmica tomando en cuenta pues los siguientes datos, ¿verdad? El calor que se intercambia en el intercambiador de calor, valga la redundancia, es de 5 millones de BTUs por hora. Coeficiente global de transferencia de calor es de 200 BTUs sobre libra, pie cuadrado, por grado Fahrenheit. Y hay que determinar la delta T media logarítmica. Y para eso, pues recordamos que la delta T media logarítmica sería la delta T en el punto 2 menos la delta T en el punto 1 entre el logaritmo natural de delta T en el punto 2 entre delta T en el punto 1. Hay que definir las delta T en el punto 2 y en el punto 1. La delta T en el punto 2, pues es donde ya sale el fluido caliente a 177 grados Fahrenheit, pues bueno, ahí está entrando vapor a 212 grados Fahrenheit. Por lo tanto, pues se considera que la delta T2 sería de 212 menos 177, dando un total de 35 grados Fahrenheit. Por otra parte, en el punto 1 es donde entra el fluido que se va a calentar, entra a 77 grados Fahrenheit, y pues bueno, el problema como tal no nos los dice así explícitamente que la temperatura del fluido caliente es de 212 grados Fahrenheit, pero pues nosotros por criterios que tenemos ahí de ingeniería, pues estamos considerando que el vapor únicamente cede su calor latente. Al ceder su calor latente, pues entra a 212 grados Fahrenheit como un vapor o vapor saturado y va a salir del intercambiador de calor a 212 grados Fahrenheit, pero como un líquido saturado. De cualquier forma, su temperatura de salida es de 212 grados Fahrenheit. De tal manera, delta T1 es de 212 menos 77, o sea, 135 grados Fahrenheit. Teniendo ya delta T1 y delta T2, es posible calcular la delta T media logarítmica, que nos da un valor de 74.0781 grados Fahrenheit. Conociendo la delta T media logarítmica, el calor que se intercambia y el coeficiente global de transferencia de calor, pues podemos fácilmente despejar y calcular el área de intercambio de calor, ¿sí? Despejando de esta manera y sustituyendo los valores correspondientes, encontramos que el área de intercambio de calor es de 337.4816 pies cuadrados. Entonces, ya tenemos el área de intercambio de calor. Esto nos va a servir para establecer cuál es el costo base de del intercambiador de calor. Y para eso vamos a utilizar una gráfica. Una gráfica que, pues bueno, está en el libro de referencia, en el libro de texto que estamos utilizando, o bien en las mismas presentaciones que hemos visto previamente, ¿sí? De tal forma que aquí observamos en el eje de las X el área del intercambiador de calor que habíamos estimado anteriormente, que era de 337.5 pies cuadrados. Lo ubicamos aquí. Hay que observar que el eje de las X está en escala logarítmica, el eje de las Y está en escala logarítmica, aquí es 100, 200, 300, 400 y así sucesivamente. Entonces, aquí serían los 337.5. Interceptamos con esta línea, diríamos una curva, pero bueno, es una línea recta, y leemos en el eje de las Y el costo base multiplicado por 1000. ¿Sí? Entonces aquí es 1, 2, 3, 4 y pues aproximadamente pues podemos decir que es de $4,200. Este sería el costo base del intercambiador de calor.
a partir de la gráfica que tenemos acá. Ahora, pues es necesario tener que tomar en cuenta pues los factores de ajuste. Para los factores de ajuste tomamos en cuenta que el diseño es un cabezal flotante, la presión de diseño es inferior a 150 CIES, o sea, ¿por qué? Porque si estábamos considerando un vapor a 212 grados Fahrenheit, pues la presión pues es prácticamente la presión atmosférica, lo que teníamos en el intercambiador de calor. Entonces, de acuerdo a las tablas que tenemos, el factor de ajuste por diseño de cabezal flotante FD es igual a 1. Esta es la tabla que tenemos de referencia. El factor de ajuste para un intercambiador de calor que tiene una presión de diseño menor a 150 CIS es de 0, como podemos ver aquí en esta parte. Entonces ya tenemos el factor de ajuste por tipo de diseño, factor de ajuste por presión de diseño, 1 y 0, nos hace falta determinar los factores, el factor de ajuste por el material y ¿cómo se llama? Y el área. Material de la coraza y material de los tubos. Para eso, pues de igual forma, existe una tabla. Una tabla que en la primera columna nos da el área del intercambiador de calor. Como el área es de 337.5, pues podemos considerar que se encuentra en el intervalo de 100 a 500. Y después pues tenemos que ver aquí las diferentes combinaciones que existen del material de la coraza y del tubo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, o sea, porque luego hay ahí ciertas confusiones. AC quiere decir o nos indica que es acero al carbón. Latón, pues bueno, pues es latón, ¿sí? MO es molibdeno, AL es aluminio, ¿sí? Monel, pues es el Monel, o sea, es una aleación especial que nosotros pues vamos a utilizar aquí en nuestro caso. Y TI es titanio, ¿sí? Entonces, en base a eso, tenemos el área que está entre 100 y 500, tomamos de referencia entonces la segunda fila, y vamos a buscar donde el material de la coraza sea acero al carbón y tengamos el material de tubos Monel, o sea que sería esta parte de acá, lo cual nos va a llevar a que el factor de ajuste por el material del intercambiador de calor, pues es de 230, ¿sí? No confundirse con este de acá, que MO pues es molibdeno y pudiéramos tener ese error, ¿sí? Entonces, considerando todas estas cuestiones, el factor de ajuste por el material es de 2.30. En base a eso, y recordando la ecuación previamente vista, que el costo ajustado es igual al costo base, afectado por esta relación de los factores de ajuste, ¿verdad? Por diseño, por presión y por material, vamos a tener que el costo ajustado es de $9,660. Y aquí es importante recalcar lo siguiente, o sea, que nos marca el procedimiento. Este costo de $9,660 es un costo que no incluye los gastos de transporte. Estos se van a considerar más adelante cuando se haga el transporte de algo que vamos a llamar módulo, ¿sí? Entonces, por lo pronto nos quedamos que el costo ajustado es de 9,660 dólares. Ahora, vamos a hacer un cálculo del costo del módulo desnudo. Este cálculo del costo del módulo desnudo va a ser igual al costo ajustado por un cierto factor. El costo ajustado es lo que hemos determinado previamente y el factor está dado en una tabla, dependiendo la unidad de proceso que se esté considerando. En este caso, pues como estamos haciendo el análisis para un intercambiador de calor, el factor de módulo va a ser de 3.39. Sustituyendo esto, pues vamos a tener que el costo del módulo desnudo es de 9,660 por 3.39, entonces el costo del módulo desnudo es de $32,747.40. A continuación, vamos a hacer aquí un cálculo de un costo que se conoce como costo del módulo,
que este sería igual al costo del módulo desnudo más una diferencia del costo ajustado menos el costo base. Sustituyendo los valores conocidos, el costo del módulo desnudo que acabamos de determinar, que es de 32.747.40 dólares, el costo ajustado de 9.660 y el costo base, que es de 4.200, en base a eso determinamos que el costo del módulo es de 38.207.40. Sin embargo, este costo de inversión para el intercambiador de calor se puede considerar que fue hecho en el año de 1968. ¿Por qué en ese año? Porque fue el año en que se estableció el método de Guthrie. Entonces podemos decir que para el año de 1968 el costo del intercambiador de calor sería de 38.207.40. Se tiene que hacer el ajuste por el tiempo al año en el cual nosotros queremos tener el costo, que era de 1998. ¿Cómo se hace eso? Pues con los diversos índices o indicadores. Por default y por comodidad, porque contamos con esta información, pues vamos a utilizar los indicadores de la revista Chemical Engineering, ¿sí? En el año 1968, ese indicador o índice era de 113.7 y en el año de 1998 era de 389.3. Haciendo el ajuste por el tiempo, el costo del intercambiador de calor para el año de 1998 sería de 130.953.60. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos queda del costo del intercambiador de calor. Asimismo, pues nosotros agregamos un 15% por cualquier contingencia, ¿sí? Ahí, dentro del transporte, que de repente, pues tuvieran gastos no previstos, ahí, ¿sí? Por decir algo, o bien, algunas cuestiones ahí, incremento en el costo de los materiales para la construcción del equipo, etcétera, etcétera. Entonces, agregándole un 15%, pues vamos a multiplicar el costo que teníamos ya ajustado al año de 1998, que es de 130.953.6 por 1.15, y el costo final del intercambiador de calor sería de 150.596.63 dólares. Ese sería el costo del intercambiador de calor en el año de 1998.